Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar lectura en un pasaje que pues muchos conocemos. Yo creo que la mayoría lo conoce este pasaje, es cortito y pues tiene que ver con lo que es el discipulado. Es más que nada la ordenanza que nuestro Señor Jesucristo nos da. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículos, vamos a leer del 19 al 20. Mateo 28, del 16 al 20, vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de Jesús, donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron y le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar, hermanos, antes de continuar con lo que es el estudio que traigo en esta tarde. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, mi Dios, primeramente, Señor, por lo bueno que es usted, Padre, por su misericordia, Señor, por las bendiciones que día a día nos brinda, Padre, y Señor, por el privilegio de podernos reunir en esta noche, Señor, y Padre, venir y adorarle, Señor, y Padre, también escuchar su palabra, mi Dios. Ayúdenos, Señor, a tener ese corazón dispuesto, Padre, para recibir su mensaje, mi Dios, y Señor, que lo que aprendamos, Padre, lo podamos poner en obra, Señor, y también, Padre, compartirlo con aquellos, Señor, que no estarán escuchando, Padre, o que no están presentes, mi Dios. Padre, le pedimos que usted obre, Señor, en el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Padre, al igual de los que están en las redes sociales, Señor, mirando las transmisiones en esta tarde, Padre. Señor, ayúdeme a mí, Señor, pues yo nada soy, Señor, si usted no está conmigo, Padre. Le pido que use mis labios, use, Padre, mi ser, Señor, pues mi Dios, verdaderamente, Señor, yo no tengo nada que decir, Señor, sobre este tema. Lo que usted hable, Señor, eso será, Padre, lo que se comente, Señor, y mi Dios, pues verdaderamente, Señor, le pido que unja mis labios, Padre, y que sea usted, mi Dios, a través de mí, Padre. Mi Dios, ponemos en sus manos, dándole las gracias, Señor, por lo bueno que usted es para con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero que nada, hermanos, dice la palabra de Dios, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y dice los discípulos. Y luego dice en el versículo 19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos manda aquí, hermanos, que vayamos, que prediquemos su palabra, que hagamos discípulos. Aunque aquí la pregunta es: ¿nosotros somos discípulos de Él? ¿Nosotros somos discípulos de Cristo? Se supone que así debería de ser. Como cristianos, como hijos de Dios, deberíamos de ser discípulos de Cristo. Pero si aún nosotros no entendemos lo que es ser un discípulo, ¿cómo podemos hacer discípulos nosotros? ¿Cómo podemos ir y enseñar a otros a ser discípulos si muchas veces nosotros no hemos aprendido lo que es un discípulo? Dice: hoy en día mostramos tal evidencia de ser cristianos que no da a conocer lo que es ser el discípulo, lo que es ser un discípulo. Como cristianos estamos fallando en este hecho, porque un discípulo lo muestra con sus hechos. Un discípulo, hermanos, es un seguidor, es un imitador.
Si a los primeros discípulos se les llamó cristianos en Antioquía, fue porque eran seguidores, eran imitadores de Cristo. Entonces nosotros deberíamos de ser lo mismo. Debemos ser seguidores, imitadores de Cristo. Pero nosotros nos quedamos muchas veces en la palabra seguidor, porque a lo que se refiere imitar, creo que nos quedamos cortos. Podemos seguir a alguien como seguir a nuestro patrón muchas veces a algún lugar, seguir a alguna persona a un lugar, pero de eso a imitar lo que hacen, no lo hacemos. Un discípulo, dice, es un seguidor, un imitador. Veamos lo que dice 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. El versículo 1 dice la palabra de Dios así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Vemos que aquí Pablo, mandando la carta a los Corintios, le dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo se daba a conocer no solamente por sus palabras o sus cartas, se daba a conocer por sus hechos, porque la gente lo podía identificar. Esa persona es un discípulo de Dios, él es un cristiano, él es seguidor de Cristo. Dice la palabra de Dios: sed imitadores de mí. Nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Desafortunadamente, hermanos, no todos podemos ser discipulados. Bueno, todos podemos ser discipulados, pero no todos aplicamos como discípulos de Cristo. ¿Quién puede ser un discípulo de Cristo? Los que pueden ser discípulos de Cristo, según la palabra de Dios, primeramente dice, todo aquel que está dispuesto y tiene un deseo en su corazón de servirle, de seguirlo. Porque muchos podemos venir a Cristo, aceptarlo como nuestro Salvador, pero no estamos dispuestos a seguirlo, no estamos dispuestos a obedecerle, no estamos dispuestos a hacer lo que Él nos manda. No estamos dispuestos nosotros a entregar algo por alguien más. Entonces dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 1, Marcos, capítulo 1. Versículos del 16 al 20. Marcos 1, del 16 al 20. Dice la palabra de Dios así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí dice que los que pueden ser discípulos de Dios son aquellos que están dispuestos a seguirlo, que responden al llamado de Dios. Vamos a pasar al libro de Romanos, capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículos del 5 al 7. Dice la palabra de Dios así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado.
dice que aquel que ha estado separado, aquel que tiene un deseo de conocer de Dios, que ha sido separado del pecado o de este mundo. Vamos a leer en el libro de 2 de Corintios, hermanos. Estar leyendo un poquito aquí sobre la Biblia, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que le decía, hermanos, los que están separados, los que separan, los que se apartan de las cosas de este mundo, los que verdaderamente están dispuestos a separar las cosas de este mundo y no dejarse llevar por lo que el mundo ofrece. Vamos a ver otro punto más, hermanos, en el libro de Gálatas. Creo que también todos lo conocemos, Gálatas 5, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todos aquellos que tienen esa autodisciplina, que pueden, podría decirse este dominio propio que menciona la Biblia, de poder mostrar el fruto del Espíritu. Entonces, esos son los que son capaces o están más, que aplican más a lo que es ser un discípulo o poder discipular, los que tienen ese deseo, ese anhelo. Romanos 15, nuevamente, hermanos, en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Dice así: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. O sea, todos aquellos que están dispuestos a tener ese mismo sentir para con otros, estar dispuestos a buscar, a motivar a otros, como la palabra de Dios nos dice. Eso es lo que quien puede ser un discípulo, quien tiene esas características, quien tiene ese deseo, ese anhelo. Vamos a ver en Primera de Juan, hermanos. Nuevamente. Primera de Juan, capítulo 3. Versículos 16 al 24. Primera de Juan 3, 16 al 24. Dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como Él nos lo ha mandado.
Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Aquel que tiene ese amor por el Evangelio, por mostrar el amor por los otros, es lo que nos muestra aquí, que debemos tener ese amor por los demás. Estas personas que tienen estas características son los que están capacitados o los que están aplicando para ser un discípulo de Cristo. Porque verdaderamente si no tenemos estas características, hermanos, de nada nos sirve tener tanta Biblia, a lo mejor para decir que conocemos, pero si no podemos poner en obra esto, ¿qué somos? La misma Biblia nos lo menciona en otro pasaje, que si no tenemos amor podemos hacer cualquier cosa, pero vendremos a ser como címbalo que retiñe, como metal que resuena. Ahora, estas son las características de una persona que aplica para ser un discípulo. Veamos qué es el discipulado, hermanos. El discipulado en sí es una cuestión intencional, algo deliberado, algo que uno puede promover, como el maestro con el alumno. Muchas veces el maestro tiene que enseñar al alumno ciertas cosas. El padre al hijo. Nosotros como padres no podemos evitar enseñarle a nuestros hijos nuestros buenos hábitos como nuestros malos hábitos, porque vivimos con ellos. Entonces ellos aprenden de nosotros. Si queremos que ellos aprendan buenos hábitos, nosotros tenemos que poner el ejemplo para que ellos vean esos buenos hábitos y los aprendan. Porque los malos hábitos donde quiera se aprenden. Entonces está en nosotros como padres ser los maestros, ser los discipuladores de nuestros hijos o de nuestras familias. Dice, el discipulado es motivar a otros en la palabra a ser fieles. Veamos Deuteronomio 31. Deuteronomio capítulo 31. Versículo 6. Deuteronomio 31, versículo 6, dice así: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Así como la palabra de Dios nos da ánimo a nosotros, nosotros somos quienes debemos de dar ánimo a quienes estamos discipulando. El discipulado es ir y dar ánimo a otros, es ir y motivarlos. Es amar, hermanos. Veamos en Juan, libro de San Juan, capítulo 13. Versículo 34. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El discipulado es amar, mostrar el amor a otros. Dios nos amó, Dios nos entregó, Dios nos dejó sus enseñanzas, nos dejó la guía de cómo poderle seguir. Ahora a nosotros nos toca amar y mostrarle a los otros cómo seguir. Eso es lo que es un discipulado. Mostrar, motivar a otros, amar a otros. Es relacional, hermanos. Salmo 133, 1, la mayoría lo conoce. Salmo 133, 1. La palabra de Dios dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El discipulado es relacional, hermano, es relacionarse con las personas,
convivir, compartir nuestras vidas aún con ellos mismos. Nosotros podemos ir y hablarle muy bonito a otra persona y a lo mejor dejarlos convencidos, pero si ellos nos visitan y ven nuestra manera de vivir, se desaniman, hermanos, porque no les mostramos lo que les predicamos. Necesitamos, así como es de palabra, sea de hecho, que ellos nos puedan ver transparentes, como nuestras familias nos conocen, que nos conozcan las personas las que vamos y les predicamos o queremos discipular. Eso es un discipulado, hermanos. Verdaderamente, hermanos, yo creo que muchos fallamos en esa área, pues verdaderamente estamos más enfocados en pues se dice ganar almas, en predicarle a la gente, guiarlos a los pies de Cristo, pero fallamos en el discipulado, no damos el discipulado. Y si lo damos a medias, no lo damos como debe de ser. Y yo digo que la mayoría fallamos en eso, porque si nos ponemos a examinar nuestras vidas, a examinarnos a nosotros mismos, lo podemos notar en nuestras propias familias. Nos podemos dar cuenta en nuestras propias familias, sin tener que buscar a las personas que les predicamos, sin tener que buscar a otros. Porque con nuestras propias familias estamos fallando en discipularlos. Ahora, ¿esa es la responsabilidad del varón? Sí, es la responsabilidad del varón guiar a la familia. Pero si no hay un varón en la familia, es la responsabilidad de la mujer. Ahora, si en la familia el único salvo es el hijo, pues al hijo le toca guiar a los demás de la familia. Discipular. Así que a todos nos toca nuestra parte, hermanos. Les mostré características de quienes aplican para el discipulado. Les mostré lo que es un discipulado a cortos rasgos, porque si nos ponemos a buscarlo, nos llevaría un estudio de quién sabe cuántos días, ¿no, pastor? Verdaderamente lo que es el discipulado. Simplemente yo encontré entre los estudios que me pasó el pastor, entre otros que busqué yo, son estudios, el más cortito era de 15 hojas. Entonces, creo que sería un estudio muy largo ver lo que es el discipulado en realidad. Pero, hermanos, necesitamos examinarnos, necesitamos ver verdaderamente si somos capaces o somos quienes aplican para estar discipulados, si somos discípulos verdaderamente de Cristo y si tenemos el deseo, el ánimo, la disposición para nosotros discipular a otros. Ahora, ¿quién es un discípulo o qué características tiene un discípulo? Primeramente veamos ahí mismo donde estábamos anteriormente, en el libro de San Juan, capítulo 13. Ahorita leímos el versículo 34, vamos a leer el versículo 35 del capítulo 13 de Juan. Dice la palabra de Dios así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa es la principal característica de un discípulo, el tener el amor para con los otros. Les decía anteriormente, es quien muestra con hechos, no solamente de palabras, quien está dispuesto a obedecer a Dios. Pero veámoslo desde el punto de vista de las Escrituras. Mateo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Dice la palabra de Dios: así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No para ser glorificados nosotros, para que glorifiquen a Dios, que vean nuestros hechos, que puedan ver nuestra transparencia, que puedan ver nuestro caminar, cómo estamos nosotros. Esas son las características de un verdadero discípulo, que se muestra, no esconde las cosas, lo muestra tal y como es. ¿Por qué? Porque no tiene miedo a que se le descubra algo, porque sabe que anda en integridad, anda caminando recto delante de Dios, porque está siguiendo a Cristo, no al hombre. Muchas veces nosotros cometemos el error de decir, pues yo soy, pues tengo un discípulo, pero pues el discípulo, ¿a quién tiene que seguir? ¿A uno o a Dios? Si nos sigue a nosotros, tiene que ser porque mostramos a Cristo a nosotros, no por lo que nosotros somos. Decían otra parte de las escrituras que unos eran discípulos de Apolos, otros de Pablo, pero pues en realidad, ¿a quién de ellos? Si no ponemos la mirada en Cristo, malamente somos discípulos de la persona. Necesitamos ser discípulos de Cristo para que los otros puedan seguirnos a nosotros, pero mirando a Cristo, no a nosotros mismos. Primera de Pedro, hermanos, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 2 dice así: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que no vivamos conforme a nuestra carne, conforme a nuestros deseos, conforme a nuestros anhelos, sino a la voluntad de Dios, dice. Aquel que es un discípulo de Dios hace la voluntad de Dios. Vamos a ver Filipenses, capítulo 3. Versos del 7 al 8, 7 y 8 dice la palabra de Dios. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuántas cosas eran para mí cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. A todo aquel que es un discípulo, que verdaderamente se considera un discípulo, que es un discípulo, según la escritora dice que pone en primer lugar a Dios, todo lo estima por basura, todo lo que tiene, y no se lamenta de lo que pierde, porque lo primordial para ese discípulo es Cristo. Podemos ver, hermanos, también que la característica de un verdadero discípulo es que siempre tuvo comunión con Dios, siempre estuvo en comunión con Cristo. Voy a ir a unos versículos aquí mismo en el libro de Mateo. Capítulo 16. Nomás para mostrar unas referencias, hermanos, del discípulo. Vamos a leer en el versículo 5, 16:5. La palabra de Dios dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O sea, estaban con Cristo. Vemos que en ese tiempo estaban personalmente con Él, le estaban siguiendo, pero tenían comunión con Él, tenían libertad para hablarle, para platicar con Él. Veamos el versículo 21, ahí mismo en Mateo 16.
Dice la palabra de Dios así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, Cristo verdaderamente tenía la necesidad de decirles a ellos lo que iba a pasar. Había en realidad ellos tener ese conocimiento de lo que iba a pasar. O sea, a Dios le plació dárselos a conocer, les plació responderles ciertas dudas, contestarles, decirles que Él iba a padecer. Luego el versículo 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, tenía esa comunión, tenían esa libertad de platicar con Él. Capítulo 17, versículo 19. Dice así: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. O sea, nuevamente ahí vemos la comunión que ellos tenían. Ellos podían preguntarle libremente si tenían alguna duda, ¿por qué ellos no pudieron echar fuera ese demonio? Jesús les dijo: poca fe. O sea, tenían comunión con Él. Esta es una característica de un discípulo, estar en constante comunión con Cristo. Pasajes donde vemos que el Señor exhortaba a Pedro porque se quedaba dormido en la oración, que no podía orar con Él una hora, no podía velar una hora con Él. Sabemos que a Cristo le gusta que estemos en comunión con Él. Esa es una característica de un discípulo, que tiene comunión con Cristo. Vamos a ver aquí adelantito el libro de Marcos, capítulo 9. Versículo 31. Dice la palabra de Dios así: porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. O sea, pero ellos ya tenían miedo de preguntarle, porque ya ellos habían conocido lo que había a pasar. Entonces ahí Jesús les enseñaba y todavía les decía lo que iba a pasar. Vemos que platicaban entre ellos, tenían esa comunión, como lo estamos leyendo en varias partes, y podemos ver muchas referencias de esto en la Biblia, de la comunión que ellos tenían con Cristo. Si nos vamos en el Antiguo Testamento, vemos la comunión que Abraham tenía con Dios, vemos la comunión que Daniel tenía con Dios. Podemos ver ejemplos de discípulos como Josué, fue discípulo de Moisés, fue el sucesor de Moisés, pero podemos ver que así como Moisés siguió a Dios, Josué también hizo lo mismo, siguió a Dios. Vemos que Eliseo siguió las ordenanzas de Elías, quien también seguía a Dios. Y así podemos ver muchas referencias de lo que es un discípulo a través de la Biblia, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que dice Dios para que seamos discípulos? Dice que se niegue uno a sí mismo. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La característica de este discípulo es que se niega a sí mismo, deja lo que tiene por seguir a Dios. No quiere decir que nos vamos a echar todo al olvido, simplemente que debemos de poner en primer lugar a Dios antes que lo demás.
Debemos dejar de ponerle más importancia a nuestra casa, dejarle de poner más importancia a nuestro trabajo, dejar de ponerle más importancia a las cosas materiales que tenemos o a lo que hacemos o a otras personas o muchas veces a la familia. Pero la palabra de Dios dice que a Él primero sigamos. Son características del discípulo, hermanos. Lo que Dios nos pide es que simplemente sigamos las cosas que Él quiere, que seamos obedientes, que hagamos la voluntad de Él. Podríamos irnos más largo con el tema del discipulado, hermanos, pero más que nada es reflexionar en nuestras propias vidas. Si hay algo que tenemos que cambiar, si hay algo que tenemos que tomar en cuenta. El Señor nos deja la guía, la instrucción de lo que tenemos que hacer en su palabra. Está en nosotros, como les decía, tener la disposición, el deseo, el ánimo para ser discípulos, para discipular. Está en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Quiero ser un discípulo de Cristo o simplemente quiero ser un seguidor? Que viene a partir de lo mismo. Un seguidor se supone que es imitador también, pero muchas veces nos quedamos en seguir como alguien que nos va siguiendo y a media cuadra ya nos dejó de seguir. Pero un imitador te sigue y hace lo que haces. Entonces, si nosotros somos cristianos o nos decimos ser cristianos es porque somos seguidores de Cristo, somos imitadores de Cristo. Por eso fue el nombre de cristianos aquellos discípulos que seguían a Cristo en Antioquía, porque se dieron a conocer como imitadores de Cristo. Les dejo este pequeño estudio, hermanos, para reflexionar sobre el discipulado, el discípulo, esas cosas. Quisiera haber abarcado un poco más, hermanos, pero la verdad sí estaba muy largo y quería sacar un poquito acerca de lo que es el discípulo, de lo que es discipular y de quiénes aplican para ser discipulados. Fueron 3 puntos diferentes, pero referente a lo mismo. Podía haberme enfocado más en una sola cuestión del discipulado, pero quería darles a conocer un poquito más sobre las 3 diferencias del discípulo para que podamos comprender si verdaderamente nosotros somos discípulos de Dios o no. Vamos a orar, hermanos, para terminar con este pequeño estudio y pues a continuar con la oración también y lo que sigue adelante, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por este pequeño mensaje, Señor, este pequeño estudio, mi Dios, del discípulo. Padre, queremos ponernos en sus manos, Señor, ayúdenos, mi Dios, a cada uno de nosotros, Señor, a reflexionar, Señor, a examinarnos a nosotros mismos, mi Dios, en qué condición estamos, Padre, si necesitamos ser discipulados, si estamos capacitados para el discipulado, Señor, o mi Dios, si verdaderamente somos discípulos tuyos, Padre. Mi Dios, pido, Señor, por todos aquellos que nos están mirando también a través de las redes sociales, Padre. Si alguno, Señor, no conoce de usted, Padre, y quisiera conocerle, Señor, pues, Padre, le dejamos a cada uno de ellos la invitación para que nos haga saber, nos deje saber si alguno está dispuesto a aceptarle a usted, mi Dios. Señor, también, Padre, alguno aquí presente, Señor, no le ha conocido. Mi Dios, pues, Señor, le pedimos para que usted obre en su corazón, Padre, y mi Dios, pues dejar la invitación abierta, Señor, si alguien está dispuesto a aceptarle a usted como su Salvador en esta tarde. Solamente queremos orar por él, queremos orar por usted, si alguno de aquí está en esa condición de no haber conocido a Cristo personalmente. Le hacemos la invitación, no es una casualidad que Dios esté haciendo invitación en esta tarde. Nos ha hablado en muchas otras ocasiones, tal vez ya ha recibido un folleto, tal vez ya alguien le ha predicado el Evangelio, pero en esta tarde el Señor está llamando y le está dando la oportunidad de que le pueda recibir usted como su Salvador.
déjenoslo saber, levante su mano, o si está a través de las redes sociales, pues deje su mensaje para conocerle, para saber quién es y orar por usted. Tal vez pueda hacérsele llegar la palabra, el mensaje de reconciliación para con Dios. No lo sé, solamente necesitamos saber de usted si verdaderamente está dispuesto a reconocer a Cristo como su Salvador, de conocerle personalmente. Mi Dios, yo pongo estas palabras en sus manos, Señor, para que usted siga obrando a través de ellas, Señor, en los corazones de cada uno de nosotros. Mi Dios, yo reconozco, Padre, que le he fallado como a discípulo, Señor. Verdaderamente, mi Dios, me faltaba algo que aprender, Señor, y mi Dios, me lo has dado a conocer, Padre, y mi Dios, pues también así, Señor, espero que en alguno de los que están oyendo, Señor, que también tenga algo que aprender, Señor, o haya aprendido, Padre, pues lo pueda poner en obra, Señor, para que así, mi Dios, podamos ser todos discípulos de usted, Padre, y Señor, también poder discipular a otros, Padre, de la manera correcta, Señor, de la manera que usted manda, mi Dios, que guarden todas las cosas, Señor, que usted nos ha enseñado, mi Dios. Padre, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.